Les damos un cordial saludo, somos del Tecnológico Nacional de México de la carrera Ingeniería Electromecánica. La materia es electrónica digital, el catedrático el ingeniero Julio Edgar Meoño López. El trabajo es exposición en clase de la unidad 4. El equipo está conformado por Emilson Steven Perestino, Paula Elizabeth Tomás Pérez, Fernando Javier Arevalo Alcázar. El primer tema es 4.1, que es circuitos generadores de pulsos de reloj. Se conoce como generador de reloj al componente que produce impulsos con una determinada frecuencia. Se puede tratar de componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos o de conjuntos. Los circuitos más conocidos para desempeñar la función de reloj son los llamados osciladores o generadores de pulso. Los generadores de pulso son circuitos que combinan el estado de sus salidas permanentemente entre dos estados lógicos, uno lógico y cero lógico. Por esta razón, estos circuitos son utilizados para generar señales de reloj para los circuitos secuenciales síncronos. Aquí hay una terminal del 555. Veamos cuáles son los significados de cada patita, de cada conector que tiene. El GND, que se encuentra generalmente en el número 1, es el polo negativo de la alimentación, que es tierra. El siguiente es disparo, que se encuentra en el número 2. Es en esta patilla donde se establece el inicio del tiempo de retardo. El siguiente es salida, que está en el número 3. Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador. El res se encuentra en el 4. Se pone un nivel por debajo del 0.7 volts. Pone la pantalla de salida a nivel bajo. Las demás patitas son control de voltaje, que se encuentra en el número 5. Ahí es el voltaje de control en el modo estable cuando se aplica un voltaje en la pata 5. La frecuencia del estable varía. Un uso de la pata 5 es en FM, que es la modulación de la frecuencia, ¿no? Umbral, normalmente en la pata número 6, es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida en el pin 3 en un nivel bajo. Descarga, normalmente está en el número 7, utilizado para descargar al condensador B+, normalmente en la pata número 8, también llamado BCC. Alimentación es el pin donde se concreta el voltaje de alimentación, va de 4.5 volts hasta 18 volts, que es lo máximo. El siguiente tema es el 4.2, que es parámetros eléctricos de las señales del reloj utilizadas en circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales tienen una característica: tienen unidades de memoria hechas a base de biestables o flops.
los cuales son elementos capaces de memorizar un estado 1 a 0 lógico. Se trata de elementos básicos de memoria con capacidad para memorizar una sola variable digital, es decir, son elementos de memoria de un bit. Los contadores son circuitos que cambian de estado ante cambio de señal de entrada, evolucionando cíclicamente entre un número concreto de estados. En los contadores síncronos, la señal de marca el cambio de estado es básicamente la señal de reloj. Existen muy variados tipos de contadores para aplicaciones muy diversas. Flip-flop SR. La importancia de los circuitos lógicos se debe a sus características de memoria. Los flip-flop también se denominan cerrojos, multivibradores biestables o binarios. Este flip-flop básico, su símbolo es el siguiente. Acá podemos notar una imagen del símbolo flip-flop SR. El flip-flop tiene dos entradas, que son la R, que es reset, y S, que es set. Se encuentran a la izquierda del símbolo. Este flip-flop tiene activas las entradas en el nivel bajo, lo cual se indica por los circuitos de las entradas R y S. Los flip-flop tienen dos salidas complementarias que se denominan Q y 1. La salida Q es la salida normal y 1 es igual a 0. El flip-flop RS se puede construir a partir de puertas lógicas, como se muestra en la figura del lado izquierdo. Y en la parte derecha se mira su tabla de verdad, que marca las entradas y salidas de RS de Q. R vale 0, S vale 0, Q es igual a 1, Q es igual a 1. Su modo de operación es prohibido, set, reset y mantenimiento. Flip-flop T. El comportamiento de un flip-flop tipo T es equivalente al de un flip-flop de tipo JK, con sus entradas J y K unidas. De este modo, si la entrada T presenta un nivel bajo, hablamos de 0, el dispositivo está en su modo de memoria. Y si la entrada T se encuentra en nivel alto, que es 1, el dispositivo cambia de estado. Es decir, la salida báscula es la siguiente. En la siguiente figura se aprecia este comportamiento y símbolo lógico. Aquí está el comportamiento y símbolo lógico de flip-flop T, que en el lado derecho se puede ver este comportamiento. Más que K, para cambiar su onda, CLK y Q. Y en el lado derecho se muestra un flip-flop con puertas. Su símbolo lógico y su tabla de verdad. Flip-flop D. El flip-flop tipo D es un elemento de memoria que puede almacenar información de una forma de 1 a 0 lógicos. Este flip-flop tiene una entrada D y dos salidas Q y Q. También tiene una entrada de reloj, que en este caso nos indica que es un FF disparado por el borde o flanco descendente. Ver el triángulo en la pequeña esfera de la entrada en los diagramas inferiores. Si el flip-flop se disparara por el borde ascendente, solo aparecerá el triángulo, no hay la pequeña esfera. Aquí vemos su tabla de verdad y su diagrama. La tabla de verdad está al lado izquierdo y el diagrama está al lado derecho. Cómo se comporta este flip-flop. Pueden ver sus entradas y sus salidas, que se componen por
preset y clear, con un reloj SLK y obviamente sus salidas Q y Q negada. Flip-flop JK. El flip-flop JK es un dispositivo secuencial que tiene 3 entradas, JK y CLK, señal de reloj, y 2 salidas que es Q y Q. Las entradas JK son entradas de control. A este flip-flop también se le llama flip-flop universal, debido a partir de él se puede obtener todos los otros tipos de flip-flop, los que ya vimos anteriormente, el flip-flop D, flip-flop T y el flip-flop SR. De ahí se componen también estos por JK. Existen dos entradas adicionales muy importantes en el biestable JK o el flip-flop JK. Aquí se ve su diagrama, que está compuesto por la entrada preset, que es poner, que sirve para poner directamente en el flip-flop JK un 1 en la salida Q, como se muestra en el diagrama, y la entrada clear, que sus siglas son CLR, que significa borrar, que sirve para poner directamente en la entrada flip-flop JK un 0 en la Q de salida. Aquí podemos ver su tabla de verdad, que está compuesta por preset, clear, el reloj SLK y pues JK obviamente y sus salidas. Su operación son prohibido, preset, clear, memorizar, reset, set y bascular. Registros de corrimiento. Un registro de corrimiento básico es un conjunto de flip-flop conectados de tal forma que los números binarios almacenados en él son desplazados de un flip-flop al siguiente con cada pulso de reloj aplicado. Como se mira en esta figura, como están reemplazados por la flip-flop D. Hay entrada de 0 a 1 y una salida. Un registro de corrimiento es un circuito secuencial síncrono capaz de contrastar varios bits de información. El formato de esta información puede ser de dos tipos: serie, los bits serie, que son los bits que se transfieren uno a continuación del otro por la misma línea, y paralelo, que se intercambian todos los bits al mismo tiempo, utilizando un número de líneas de transferencia igual al número de bits. Está construido también por un contador de anillo. Este contador de registro de corrimiento más simple es un registro de corrimiento circulante conectado que el último FF desplace su valor al primero FF. Los FF se conectan de modo que la información se corra de izquierda a derecha, de Q a 0 a Q a 3. En muchos casos solo hay un 1 en el registro y se hace que circule alrededor del registro. En tanto se apliquen los pulsos de reloj, por esta razón se le denomina contador de anillo. Vamos por ahí un pequeño ejemplo que se muestra cómo se comporta este contador de anillo. El siguiente tema es contadores en electrónica digital. Un contador es un circuito en el que sus salidas siguen una secuencia fija que cuando acaban vuelven a empezar, o circuitos que reciben sus datos de forma serial ordenados en distintos intervalos de tiempo. Los pulsos de entrada pueden ser pulsos de reloj u organizarse en una fuente externa. Pueden ocurrir a intervalos de tiempo fijos o aleatorios. El número de salidas limita al máximo número que se puede contar. Bueno, este circuito puede contar hasta el número 7, es decir, 8 valores, 2 al cubo. Cuando llegue
al último valor volverá a contar desde el principio. Podemos decir que el contador pasa por 8 estados distintos según su salida. Como podemos ver aquí a un lado. Va de 0, 0, 0 a 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 y 1, 1, 0, 1, 1, 1 y vuelve a 0, 0, 0. Siguiente. Valores. Aquí podemos ver una tabla de verdad donde C, B, A y al lado está el valor que resulta de estos. Cuando C, B, A son 0, el valor será 0. Cuando C, B son 0, 0 y A es 1, el valor será 1. Cuando C es 0, B 1 y A 0, el valor es 2. Cuando C es 0, D, B es 1, A es 1, el valor será 3. Cuando C es 1 y B, A son 0, el valor es 4. Cuando C, A son 1 y B es 0, el valor será 5. Cuando C y B son 1 y A es 0, el valor será 6. Y cuando los 3 sean 1, el valor será 7. Bueno, los contadores son circuitos secuenciales, por lo tanto, se crean con flip-flop que pueden ser tipo D, T, J, K. Y también en base a puertas lógicas, un contador de n bits contiene n flip-flops y puede contar desde 0 hasta 2n-1. Cuando la entrada cambia, los flip-flops modifican sus estados dando lugar a un nuevo valor de salida. Cuando la entrada permanece constante, los flip-flops mantienen su estado permanente. El siguiente tema es el 4.6. Modelos de circuitos secuenciales síncronos. Un circuito secuencial es un tipo de circuito lógico que envía una salida que depende de la entrada actual, además que la historia de la entrada. Eso lo hace diferente de un circuito combinacional, cuya salida depende únicamente de la entrada actual. Dado su dependencia de la historia de entrada o entrada almacenada, los circuitos secuenciales son prácticamente útiles en la memoria de acceso aleatorio, RAM por sus siglas en inglés, de la computadora. Los dos tipos de circuitos secuenciales son circuitos síncronos y circuitos asíncronos. Lógica secuencial. Los circuitos secuenciales utilizan un concepto de la teoría de circuitos llamado lógica secuencial. La lógica secuencial se basa en el estado de las entradas, así como en los datos almacenados en la memoria del circuito. Uno de los aspectos más importantes de la lógica secuencial es el concepto de flip-flop. Los flip-flop son conmutadores internos en el circuito secuencial, que son ya sea abiertos, que permiten que el flujo de información, o cerrados que no permiten el flujo de la información. Depende de una serie de factores establecidos por el ingeniero. Esto permite la construcción de sistemas complejos que pueden completar una amplia gama de funciones.
Usos de circuitos secuenciales. Debido a su capacidad para almacenar información para ser utilizada en un momento posterior, los circuitos secuenciales son útiles en muchas aplicaciones, incluyendo la memoria de la computadora. Los circuitos secuenciales también usan un reloj interno, por lo que son útiles en los relojes, temporizadores o cualquier objeto que base en una sincronización exacta. Circuitos síncronos. Los circuitos síncronos hacen uso de flip-flop y compuertas lógicas, similar a los flip-flop. Las compuertas lógicas o permiten o restringen el flujo de información en función de determinadas situaciones, tales como si dos variables son iguales una u otra. Un tipo específico de circuito síncrono llamado circuito cronometrado secuencial utiliza pulsos de reloj. Los pulsos de reloj se utilizan para sincronizar los diferentes elementos del circuito, tal como los flip-flop. Estos flip-flop en un circuito cronometrado secuencial solo se ven afectados cuando se les indica mediante un pulso del reloj. El último tema, 4.7, es el análisis de sistemas de circuitos secuenciales síncronos. Las máquinas de estado finitos son un buen instrumento para modelar un circuito digital con memoria. Los circuitos digitales con memoria son una tecnología adecuada para implementar máquinas de estados finitos. Entradas, salidas son las señales digitales de 1 a 0 bits. Estado, valor almacenado en los biestables. Función de próximo estado. Funciones combinacionales que actúan sobre las entradas de los biestables. Función de salida. Función combinacional. Los circuitos secuenciales síncronos implementan máquinas de estados finitos empleando funciones combinacionales y biestables. El cambio de estado se controla mediante una señal de reloj. En la imagen de abajo podemos ver un biestable disparados por flanco. Y eso es todo por nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.